Bienvenidos un día más a Flight Simulator para vagos, un canal donde aprenderemos los conceptos básicos para poder volar de una manera fácil, sencilla y sin fliparse. Lo primero que tenemos que entrar en esta web sería para España, pero podemos entrar en cualquier país, no sé si en todo el mundo, pero por lo menos en Europa sí, donde con la palabra AIP encontraremos todas las cartas de navegación de cada país. Para nosotros tendríamos que poner ahí España y en AIP España entraríamos en esta propia página web. Lo voy a mostrar ahora mismo. AIP España. Y al poner AIP España entraríamos en esta web donde, bueno, pues nos aparecerían muchas cosas de las cuales nosotros lo que más nos interesa es esta, ¿no? La parte de los aeródromos. Si damos a los aeródromos tendríamos todos los aeródromos de España. Para poder buscar, por ejemplo, si queremos el de Leas, el de Asturias, pues con poner Leas ya directamente hace un filtro en el propio buscador y encontraríamos el aeródromo que estábamos buscando. Voy a cerrar esta pestaña ya que no la necesitaríamos. Lo primero que tenemos que entender es que un aeródromo tiene una pista, la cual tendrá dos números, ¿de acuerdo? Que es para donde está orientada. La primera será una de las dos orientaciones será la preferente y la otra será la no preferente. Eso en el caso de que solo sea una pista. Si hay más de una pista, como es en el caso de Madrid, que son 4, pues tendremos incluso el propio número con una L o con una R indicando left o right, sabiendo pues izquierda o derecha cuál de las dos pistas es la que tenemos. Primero vamos a probar en un aeródromo pequeñito y pasar estos conceptos a un aeródromo más grande como podría ser el de Madrid. Bueno, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la pista preferente? Bueno, pues en este PDF te vienen todos los datos de la pista. Esto es un rollazo de la Virgen. Yo sé que está en la página número 7 porque me lo he tenido que leer, pero esto es un rollazo. Aquí es donde aparecerían procedimientos generales de rodaje. La configuración oeste, runway 29, ¿de acuerdo? 29, esto funciona como una roseta bueno, es una roseta de los vientos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que mirar es que son 290 grados, 270 grados, sería oeste, 90 sería este, 0 o 360 sería norte y 180 sería sur. Bueno, esto estaría tirando más hacia el oeste, ¿no? La configuración oeste o noroeste, y sería la preferente. En el caso de que los vientos soplaran de una manera pues favorable para la pista 11, pues se cambiaría esa pista para la número 11. Si no, siempre se dejaría la 29, pues esta es la configuración preferente. ¿De acuerdo? Esto es una manera de buscar la pista preferente, pero como digo, esto es un auténtico rollazo. Entonces lo que podemos hacer es buscar directamente cuál es la pista preferente en Google o preguntárselo a ChatGPT o si volamos, por ejemplo, en IBAO o en BATSIM y hay un control aéreo en esa zona, pues mirar a ver cuál es la pista que está en uso. Y si no, pues bueno, pues tampoco pasa nada, porque como estamos diciendo, esto bueno, pues es un simulador, pero bueno, si vinimos solo a pasarlo bien, pues utilizamos los vientos como una manera de elegir la pista, y si nos viene bien para un lado, saldremos de una, y si no de otra. Como digo, podéis meteros más a fondo o podéis quedaros un poco más a la orilla y disfrutar directamente del simulador sin necesidad de echarle horas como salvajes. Bueno, una vez que sabemos la pista preferente, lo primero que tenemos que saber es dónde estamos aparcados. Entonces, vamos a la PDC, ¿vale? Al plano de estacionamiento y de atraque de aeronaves, y aquí encontraremos pues bueno, los diferentes estacionamientos en los cuales seguramente estaréis en uno de ellos. Con esto ya sabemos, ya nos podemos guiar un poco a la hora de rodar. En este aeródromo es tan pequeñito que tampoco es que nos vayamos a perder, pero en un Madrid, un Barcelona, pues la cosa cambia un poquito. Entonces vamos a tener que sí o sí mirar este plano para saber dónde estamos. Por supuesto, este plano tiene muchísimos más datos, los cuales si queréis leerlos los leéis, y si no, pues atracáis donde os dé la gana y ya está, que tampoco pasa nada. Siguiente, estaríamos hablando ya de la rodadura. Entonces,
cogeríamos el ADC, el plano del aeródromo, para saber cómo tenemos que rodar, porque claro, la gente, los controladores nos van a decir puerta alfa por tango a punto de espera tango 1 de las 2.9. Y diréis vosotros, ¿qué cojones me acabas de decir? Pues esto es muy fácil. Puerta alfa por tango hacia tango 1 de la pista 2.9. Pues ahí está. Ahí estaría todos los datos que necesitáramos para poder rodar. Como digo, este aeródromo es muy pequeñito, entonces es como muy fácil saber dónde estamos. ¿De acuerdo? Con que os quedéis con esto es más que suficiente. ¿De acuerdo? Y así podréis rodar hacia un lado, hacia otro, hacia donde vosotros queráis. Y ahora empezaremos con la propia salida. Hay diferentes, las cartas de salida se llaman SID, S-I-D, ¿de acuerdo? Y como estamos hablando de que la preferente sería la 2.9, pues mira, vamos a elegir esta que es la 2.9. Diréis, ¿y la otra que es la 2.9? Bueno, pues miramos la otra también que es la 2.9. Como veis, esta de aquí pues tiene otras salidas diferentes, que es la Sonda 1 Hotel o la Cuban 1 Delta. Bueno, si queremos hacer esa salida, pues las hacemos. Lo normal es salir por esta de aquí, pero no es extraño que por lo que sea se pueda salir por la otra. Elegimos la que nos diga el controlador, la salida que nos diga el controlador, y si no estamos controlador, pues elegimos la que nos dé la santísima gana. ¿Por dónde vamos a salir? Pues por ejemplo, salimos por Sonda 2 Fostro, porque nos vamos a ir a Madrid, por ejemplo. Entonces vamos a meter en el avión que la salida es Sonda 2 Fostro. El avión va a hacer este recorrido automáticamente y se va a meter hasta aquí. Si queréis que os explique cada detalle de la propia carta, os lo puedo ir explicando, o esperamos a que haga un vídeo sobre navegación por BOR en vez de por IFR, ¿vale? Este sería la salida de IFR, y por BOR pues sería hacer lo mismo, pero tendríamos que hacerlo manualmente, que haré un vídeo al respecto porque a lo mejor os presta y os gusta, vamos, mucho más hacer eso. Bueno, pues metemos la salida, Sonda 2 Fostro, y lo que tenemos que estar atentos es de que tenemos una velocidad máxima, que son 240 nudos, de los cuales vamos a tener que respetar en esta curva, ¿de acuerdo? Después también tenemos una altura mínima, ¿no?, que tendremos que respetar, que en este caso sería, pues mira, estaríamos hablando de que estaríamos ascendiendo, y aquí en este punto, en punto Dorar, estaríamos por encima de 8.000 pies, sí o sí, tenemos que estar por encima de 8.000 pies, porque si no, pues nos podemos estrellar contra montañas, ¿vale? Y aquí ya en el último momento, en Sonda, estaríamos en 10.500 como mínimo. Si podemos estar más altos, pues mejor. Esta sería la SID. Ahora vamos a ver la STAR. La STAR es de llegada, ¿de acuerdo? SID de salida, STAR de llegada. Pues bueno, vamos a mirar una STAR. ¿Dónde las tenemos las STAR? Que se me ha ido la olla. Aquí. De la 2.9, que es la preferente, y volvemos a hacer lo mismo. Decimos, bueno, pues queremos entrar por Sonda, ¿vale? Vamos a hacer la Sonda 1 Lima, por ejemplo. Pues la Sonda 1 Lima empieza en Sonda y hace este arco de aquí, para acabar en un IAF llamado Romil. ¿Podemos acabar en el IAF de la SID? Sí, podríamos acabar en el IAF de la SID, pero es un poco tontería que vayamos aquí cuando podemos llegar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo normal sería o utilizar el IAF Dorar, el cual no va a ser Sonda 1 Lima, sino que sería Sonda 1 Delta, lo pone aquí, ¿vale? Sería este de aquí. Estaríamos haciendo la Sonda 1 Delta y utilizaríamos pues esta ruta de aquí, ¿de acuerdo? Que lo miraríamos en el IAF Dorar. O podíamos utilizar IAF Dorar para hacer otro tipo de aproximación, y la Sonda 1 Delta utilizar otro tipo de IAF, como por ejemplo este de aquí, el propio BOR. Bueno, un poco elegir lo que vosotros queráis. A ver, cada aproximación es diferente, y lo vamos a ver en la siguiente carta, que es en el IAC. Entonces vamos a elegir el IAF Romil, ¿vale? Para poder hacer la Sonda 1 Lima y llegar hasta aquí. Pues hacemos todo eso, nos vamos al IAC ILS Zulu, ya que vamos a elegir siempre la carta de aproximación con más seguridad. El ILS siempre va a ser más seguro que un NDB, un BOR, ¿vale? O un LOC. Pues vamos a utilizar este IAF. Y los IAF también, los IAC, los propios IAC, ¿no? Los ILS, perdón,
Los propios ILS tienen un propio localizador, que son los que con los que nos vamos a guiar. Como podéis ver por aquí, ¿vale? Antes me equivoqué, dije que Dorar podríamos ir todo recto, pero no, esa es otra. ¿Vale? En Dorar, si eligiéramos el IAF Dorar, ya te lo está diciendo. No, es que el si eliges el IAF Dorar tienes que hacer todo este arco, llegar aquí, coger la radial 289 y aterrizar. Bueno, nosotros hemos cogido Romil. Bueno, pues como cogemos Romil ya estamos en Romil, ¿vale? No tenemos que pensar en esto, en Dorar, porque nosotros hemos cogido Romil. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros hemos hecho todo esto y nos encontramos aquí. Vale, pues ya nos encontramos en Romil, es decir, nos encontramos aquí. Por lo tanto, giramos a la radial 289, el CRS, el curso, ¿no? que tenemos que utilizar en los aviones. Ponemos 289. Localizamos, es decir, ponemos en la consola el 110.10 para meter el localizador, y una vez que tenemos el 289, el localizador ya ha pulsado el app y todo para que coja la aproximación, pues nos tenemos que venir un poco más abajo de la carta, y aquí es donde vamos a mirar dónde se va a activar, dónde vamos a capturar el localizador. ¿Vale? Hay varios puntos de localización. El primero es este, que es a 12 millas del borde BES, que estaríamos a una altura de 3700, ¿de acuerdo? Si fuéramos más bajos, es verdad, vale, ya me acuerdo, es la intersección, perdonad, que voy acordándome de las cosas. Sería la intersección. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos por aquí, no localizaríamos hasta aquí. Y entonces aquí el propio localizador aparecería y empezaríamos el descenso. Eso es como sería el localizador. Hay muchos más datos, ¿vale? De acuerdo, la carta. Pero ahora, para empezar a volar, para divertirnos y para tal, con que os queden estas cosas básicas, pues ya está. ¿Que queremos aprender la carta, todo lo que pone y todo lo que pone aquí abajo? Bueno, vale, perfecto. Pues me lo pedís en comentarios, ¿vale? Y profundizamos un poco más. Pero bueno, el cometido principal del canal es hacer los vídeos lo más cortos posibles, explicando lo mínimo posible para que cojáis el simulador ahora mismo y os echéis un vuelo y podáis simular de manera adecuada este acercamiento, esta salida, este rodaje y todo lo demás. Con esto he terminado, así que espero que os haya gustado, espero que os suscribáis si es así, que os ha gustado, dar el like y nos vemos para el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y hasta luego. Chao, chao, chao.